queridos oyentes. Hoy tenemos una historia especial, la historia de cómo una mujer, que llegó a casa antes de tiempo por casualidad, descubrió que toda su vida estaba construida sobre una mentira. Prepárense para giros inesperados. Ximena estaba de pie junto a la ventana, observando cómo el viento de octubre arrancaba las últimas hojas del fresno en el patio. Ese fresno lo había plantado su padre 30 años atrás, cuando recién se mudaron a ese departamento. Ahora, su padre llevaba 5 años muerto, pero el árbol seguía creciendo, estirándose hacia el cielo como si intentara alcanzar algo invisible e inalcanzable. Desde la habitación contigua llegó un sonido débil. Doña Elena se había despertado. Ximena suspiró. Se apartó de la ventana y caminó hacia la habitación de su madrastra. 8 meses atrás, un derrame cerebral había cambiado para siempre la vida de aquella mujer, antes tan fuerte y autoritaria. Ahora, doña Elena apenas se levantaba de la cama. Hablaba con dificultad, confundiendo las palabras, y el lado derecho de su cuerpo casi no le respondía. «Buenos días», dijo Ximena, entrando en la habitación. «¿Cómo durmió?» Doña Elena la miró con esa expresión particular, distante, inquisitiva, como si su hijastra no fuera una persona, sino un fenómeno de la naturaleza que no lograba comprender. Ximena recordaba esa mirada desde su infancia. No había cambiado ni siquiera después de la enfermedad. «Bien», masculló doña Elena. Las palabras le costaban un gran esfuerzo y las economizaba como un avaro sus monedas. Ximena trajo una palangana con agua tibia y una toalla suave, y ayudó a su madrastra a lavarse. Luego vino el desayuno, una papilla de avena que doña Elena odiaba, pero era lo único que podía tragar por el momento. Después, las medicinas, un puñado de pastillas de colores. Y luego, el masaje en el brazo y la pierna derechos que el médico había indicado hacer todos los días. Ximena realizaba todas estas tareas de forma mecánica, como un autómata bien programado. En 8 meses, sus manos habían aprendido los movimientos de memoria. Levantarse a las 6 de la mañana, cruzar media ciudad en el camión, cuidar de su madrastra hasta la hora de la comida, luego ir a su propio trabajo hasta la noche y, después, volver para los procedimientos de la tarde. Y así, todos los días. Sin fines de semana, sin días festivos, sin derecho a una vida propia. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una vez doña Elena. Eso fue al principio, cuando aún tenía la esperanza de que la enfermedad se retirara. Ximena no supo qué responder en ese momento. ¿Por qué? Porque era lo correcto, porque su padre, antes de morir, le había pedido que la cuidara, porque no había nadie más. Porque, a pesar de todo, esa mujer era la única persona que la conectaba con su pasado, con su infancia, con su padre. Pero la razón principal, Ximena no se la confesaba ni a sí misma. Tenía la esperanza, una tonta esperanza infantil, de que un día doña Elena la mirara de otra manera. No como a una extraña, no como a una carga, sino como a una hija. Quizás no de sangre, pero al menos como a alguien cercano. Ya tenía 32 años y seguía esperando el cariño de una mujer que nunca la había querido. La madre de Ximena murió cuando ella tenía 3 años. Apenas la recordaba, solo el aroma de un perfume ligero y floral, y la sensación de unas manos cálidas abrazándola antes de dormir. Luego apareció Elena. Su padre se casó con ella un par de años después de la muerte de su esposa. Ximena tenía 5 años entonces. Elena nunca fue la madrastra malvada de los cuentos de hadas. No le pegaba a su hijastra, no la mataba de hambre ni la obligaba a hacer el trabajo sucio. Simplemente la ignoraba. La miraba como si fuera transparente, le dirigía solo las palabras indispensables y cumplía con sus deberes maternales sin alma, sin calidez, sin amor. Como un funcionario que llena documentos, de forma correcta, precisa, pero con absoluta indiferencia. Ximena creció con esa sensación. Estaba de más. Era una invitada no deseada en su propia casa. Un obstáculo entre su padre y su nueva esposa. Su padre intentaba compensar la frialdad de Elena con su propio amor. La llevaba de pesca, le enseñó a andar en bicicleta, le contaba cuentos por la noche. Pero ni siquiera su amor era suficiente para llenar el vacío que dejaba la indiferencia de su madrastra. Cuando Ximena cumplió 18 años, se fue de casa. Se inscribió en la universidad en Monterrey, al otro lado del país. Fue una huida, y ella lo sabía. Una huida de esa perpetua sensación de no ser necesaria. Regresaba pocas veces, para Navidad, para el cumpleaños de su padre. Con doña Elena intercambiaba frases de cortesía. «¿Cómo estás?» «Bien». «¿Y la universidad?» «Bien». «¿Vas a comer?» «Gracias, no tengo hambre». Y de nuevo el silencio, un silencio cargado de todo lo que no se había dicho en años. Su padre murió de repente,
El corazón se le detuvo mientras dormía. Tenía solo 63 años. Ximena voló para el funeral, lloró sobre el ataúd y entonces, por primera vez en su vida, vio llorar a doña Elena. Sin sollozos, sin gemidos, simplemente las lágrimas corrían por su rostro y ella no se las secaba. En ese momento, Ximena sintió algo extraño. No era lástima, sino más bien un reconocimiento. Ambas habían amado a ese hombre. Ambas lo habían perdido. Y ahora se habían quedado solas, dos mujeres extrañas unidas únicamente por el recuerdo de un hombre. Después del funeral, Ximena regresó a su ciudad, a su vida. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa. Rentaba un departamento de una recámara y salía con sus amigas los fines de semana. La vida normal de una mujer soltera. Con doña Elena se llamaban una vez al mes, de manera formal y breve. ¿Cómo está de salud? Normal. Si necesita algo, llame. Claro. Nada cambiaba. Nada cambia nunca. Y entonces, ocurrió el derrame. Llamaron del hospital. Resultó que doña Elena había puesto a Ximena como su único contacto familiar. Eso la sorprendió. ¿Acaso no había nadie más? Elena era originaria de Veracruz. Seguramente le quedaban algunos parientes por allá. Pero Ximena no se puso a investigar. Tomó vacaciones, viajó a Puebla y vio a su madrastra en la cama del hospital, inmóvil, pequeña, sin parecerse en nada a la mujer autoritaria que había sido. Y algo dentro de Ximena se conmovió. Se quedó. Renunció a su trabajo, pues de todos modos no podía dividirse entre dos ciudades. Encontró un nuevo empleo allí, más cerca del departamento de su padre. Se mudó y comenzó a cuidar de su madrastra. Las vecinas meneaban la cabeza. ¡Qué buena hija! Hay que ver cómo se desvive por una madre que no es la suya. No sabían que Ximena no lo hacía por amor ni por lástima. Lo hacía porque no podía ser de otra manera. Porque toda su vida había buscado la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Elena la odiaba tanto? ¿Qué había hecho mal? ¿Cuál era su culpa? Y ahora, al cuidar de su madrastra indefensa, era como si intentara ganarse su amor, demostrar que era digna, que era buena, que no merecía esa frialdad eterna. Era una estupidez. Ella misma sabía que era estúpido, pero no podía parar. Aquel martes, Ximena llegó antes de lo habitual. Una reunión en el trabajo se canceló y decidió pasar a ver a su madrastra antes de la comida. Tenía su propia llave. Abrió la puerta en silencio, entró en el pasillo y escuchó voces. Doña Elena estaba hablando, no consigo misma, sino con alguien. Y hablaba de una manera extraña, con claridad, casi sin ese esfuerzo tortuoso al arrastrar las sílabas que había aparecido después del derrame. Ximena se quedó helada en el umbral. No podemos seguir callando, se oyó desde la habitación. Después de tantos años. Tiene que saberlo. Otra voz, de una mujer desconocida, respondió algo, pero Ximena no entendió las palabras. Se quedó en el pasillo, sin atreverse a moverse. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en todo el departamento. ¿Quién era? ¿Con quién hablaba su madrastra y por qué su voz sonaba tan normal? Algo estaba muy, muy mal. Ximena permaneció en el pasillo lo que pareció una eternidad. Luego, con cuidado, de puntillas, retrocedió hacia la puerta, giró la perilla en silencio, salió, bajó un piso y solo entonces se permitió exhalar. Le temblaban las manos y la cabeza le zumbaba como una campana vacía. ¿Qué había sido eso? Quizás se lo había imaginado. A lo mejor su madrastra tenía la televisión encendida y ella, medio dormida, lo confundió con una conversación. Pero no. Ximena había escuchado claramente la voz de doña Elena, y esa voz era diferente. No era la voz débil y titubeante de una enferma, sino la de antes, autoritaria, segura. Sacó el teléfono y miró la hora. Faltaban 10 para la 1. Normalmente llegaba a la 1 en punto. Eso significaba que tenía tiempo para pensar. Salió del edificio, se sentó en una banca del patio y encendió un cigarro, aunque había dejado de fumar hacía 3 años. Las manos seguían temblándole. ¿Qué significaba todo aquello? Doña Elena estaba fingiendo. Llevaba 8 meses fingiendo estar paralizada, apenas poder hablar, no poder comer por sí misma. ¿Pero para qué? ¿Con qué fin? Quizás no quería estar sola. ¿Tenía miedo y por eso simulaba la enfermedad, para que Ximena la cuidara? No, no tenía sentido. Doña Elena nunca había sido de las que se aferran a la gente. Siempre fue autosuficiente, fría, reservada. No necesitaba los cuidados de nadie, y menos los de una hijastra a la que no quería. Entonces, ¿qué era? Ximena apuró el cigarro hasta el filtro y aplastó la colilla con el tacón. En su mente comenzó a tomar forma un plan. Un plan descabellado, paranoico,
pero el único posible. Tenía que saber la verdad. Tenía que entender qué pasaba en ese departamento cuando ella no estaba. Una cámara. Necesitaba una cámara oculta. Ese día llegó a la casa de doña Elena a la 1. Como de costumbre, la madrastra yacía en la cama, con el rostro cansado y el brazo derecho descansando lánguidamente sobre la cobija. Todo como siempre. Buenas tardes, dijo Ximena, esforzándose al máximo para que su voz sonara normal. ¿Cómo se siente? Doña Elena la miró con aquella misma expresión distante e inquisitiva. Y lentamente, con esfuerzo, pronunció, bien, todo como siempre. Los mismos titubeos, la misma debilidad, la misma impotencia. Ximena cuidó de su madrastra, realizó todos los procedimientos habituales, mientras observaba atentamente a su alrededor. ¿Quién había estado allí por la mañana? ¿De dónde había salido esa segunda voz, la de la mujer desconocida? El departamento parecía normal. No había rastros de la presencia de un extraño, ni tazas en el fregadero, ni objetos olvidados. ¿Y si de verdad se lo había imaginado? Pero por la noche, ya en su casa, Ximena encendió la computadora y empezó a buscar cámaras de videovigilancia en miniatura por internet. Encontró varias opciones, pequeñas, del tamaño de un botón, con sensor de movimiento y grabación en tarjeta de memoria. La pidió con entrega en 2 días, no había opción más rápida. Al día siguiente, mientras cambiaba la ropa de cama, Ximena notó una taza en el buró. Una taza normal con restos de té. Solo que la noche anterior, cuando se fue, esa taza no estaba allí. Y doña Elena no podía levantarse sola para prepararse un té. Su lado derecho no funcionaba y con la mano izquierda apenas lograba llevarse la cuchara a la boca. Eso significaba que, o bien alguien había venido y le había preparado el té, o se lo había preparado ella misma. Ximena no dijo nada. En silencio, retiró la taza, la lavó y la guardó en la alacena. Pero el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Esto ya no era paranoia. Era una prueba. La cámara llegó un día después. Pequeña, negra, completamente discreta. Ximena pasó toda la tarde configurándola. Sensor de movimiento, grabación en bucle, modo nocturno. A la mañana siguiente, llegó a casa de su madrastra más temprano, con la excusa de que le habían cambiado el horario en el trabajo. Mientras doña Elena dormitaba después del desayuno, Ximena instaló la cámara en la sala, escondiéndola entre los libros de un estante. El objetivo apuntaba hacia la puerta del dormitorio y la entrada. Una vista perfecta. Luego se fue y se dispuso a esperar. El primer día no reveló nada interesante. Doña Elena permaneció en cama todo el día, a veces dormitando, a veces mirando al techo, sin visitas, sin llamadas, nada. Ximena sintió una punzada de decepción. ¿Y si, después de todo, se había equivocado? ¿Y si aquella mañana realmente había oído cosas? El segundo día, lo mismo, vacío, silencio, la figura inmóvil en la cama. Al tercer día, Ximena ya casi se había convencido de que todo era paranoia, que se estaba volviendo loca por el cansancio y la falta de sueño, que necesitaba unas vacaciones y no juegos de espías. Llegó a casa después del trabajo, se sentó frente a la computadora y reprodujo la grabación, más por costumbre que con la esperanza de encontrar algo. Y entonces, lo vio. Al principio, en la pantalla aparecía la habitación vacía, los estantes de libros, la puerta del dormitorio. La hora en la grabación, 10:47 de la mañana. Ximena estaba en el trabajo a esa hora. De repente, la puerta del dormitorio se abrió y salió doña Elena. Caminaba por sí misma, sin ayuda de nadie, sin bastón, sin andadera. Caminaba con paso firme y tranquilo, como una persona que nunca hubiera sufrido un derrame cerebral. Ximena miraba la pantalla, conteniendo la respiración. Doña Elena cruzó la habitación, se acercó a la ventana, corrió la cortina y miró hacia el patio. Luego se giró, y Ximena vio su rostro. Era el rostro de una persona completamente sana, sin asimetría, sin el párpado caído, sin la boca torcida. El rostro normal de una mujer de 65 años. Cansado, pero lúcido. Doña Elena sacó un teléfono del bolsillo de su bata, marcó un número y se lo llevó a la oreja con la mano derecha. La misma mano que supuestamente estaba paralizada. «Soy yo», dijo al teléfono. Su voz era clara, firme, sin el más mínimo indicio de problemas de habla. «Sí, todo en orden. No sospecha nada». Hubo una pausa. Doña Elena escuchaba. «No, todavía es pronto. Hay que esperar. Hasta febrero». «Sí, ya sé que es mucho tiempo, pero no se puede de otra forma». Otra pausa.
Tengo los documentos. Todo. Y el testamento también. No. Ella no sabe nada. Cree que soy una vieja indefensa. Doña Elena sonrió con desdén. Y esa sonrisa le provocó un escalofrío a Ximena. Todo va según el plan. Pronto recibirá lo que merece. Colgó el teléfono, lo guardó en el bolsillo, luego se giró lentamente y miró directamente hacia la cámara. No, no a la cámara, sino al estante de libros. No podía saber que había una cámara allí. No podía. Pero a Ximena le pareció que su madrastra la miraba directamente a ella, a través del lente, a través de la pantalla, directamente a su alma. Y sonreía. Ximena se apartó bruscamente de la computadora. Le temblaban tanto las manos que no acertaba a presionar el botón de pausa. ¿Qué había sido eso? ¿Qué acababa de ver? Doña Elena no estaba enferma. 8 meses. Durante 8 meses había estado fingiendo, actuando su indefensión, obligando a Ximena a cuidarla, a gastar su tiempo, sus fuerzas, su dinero. ¿Pero por qué? Pronto recibirá lo que merece. Esas palabras resonaban en su cabeza una y otra vez. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba planeando doña Elena para ella? Y lo más importante, ¿quién estaba al otro lado de la línea? Ximena volvió a reproducir la grabación y la adelantó. Doña Elena estaba sentada en un sillón, leyendo un libro. Luego se levantó y fue a la cocina. La cámara no la veía, pero se oían ruidos, el agua corriendo, el tintineo de los trastes. Regresó con una taza de té. A las 12:15, doña Elena volvió a su dormitorio, y a las 12:58, 2 minutos antes de la hora habitual de llegada de Ximena, ya estaba de nuevo acostada en la cama. Inmóvil, indefensa, enferma. Una actuación perfecta. Ximena se quedó frente a la computadora hasta altas horas de la noche, viendo la grabación una y otra vez, buscando pistas, detalles, cualquier cosa que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Pero no había respuestas, solo preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué plan? ¿Qué documentos? ¿Qué testamento? Y la pregunta principal, la que Ximena temía hacerse incluso a sí misma, ¿estaba en peligro? Ximena no durmió en toda la noche. Acostada en la oscuridad, miraba el techo mientras los pensamientos daban vueltas en su cabeza como buitres sobre la carroña. 8 meses, 243 días. Hacía el cálculo por hacer algo, para mantener ocupadas las manos y la mente. Durante 243 días se había levantado a las 6 de la mañana, había cruzado la ciudad, la había alimentado, lavado, cambiado, le había hecho masajes, le había dado sus medicinas. Durante 243 días había hablado con una mujer que apenas podía articular palabra. Durante 243 días la había compadecido, a ella, que nunca la había querido. Y todo ese tiempo, doña Elena se había estado riendo de ella. Al amanecer, Ximena tomó una decisión. Hoy no iría a ver a su madrastra. Llamaría, diría que estaba enferma y se dedicaría a buscar respuestas. Lo primero, los documentos. Elena había hablado de unos documentos y un testamento. ¿Qué podría ser? Ximena intentó recordar todo lo que sabía sobre los asuntos de su padre. Después de su muerte, apenas participó en los trámites de la herencia. Doña Elena se encargó de todo. Dijo que el departamento le quedaba a ella como cónyuge supérstite, y que a Ximena le correspondían unos ahorros de una cuenta. No era mucho, pero Ximena no discutió en ese momento. No estaba para pensar en dinero, estaba de luto. Ahora, sin embargo, se preguntó, ¿y si Elena le había ocultado algo? Ximena sacó su laptop y empezó a buscar información sobre el derecho de sucesiones. Leyó artículos, foros, explicaciones de abogados. Descubrió muchas cosas nuevas y desagradables. Resulta que los hijos de un primer matrimonio tienen los mismos derechos a la herencia que el cónyuge. El departamento debería haberse dividido entre ellas, a menos que hubiera un testamento que se lo dejara todo a Elena. Pero su padre no había dejado testamento. Ximena estaba segura. Él se lo había dicho poco antes de morir. ¿Para qué necesito un testamento? Ustedes dos ya se pondrán de acuerdo. Entonces, ¿de dónde había salido el testamento del que hablaba su madrastra? Ximena sintió como una rabia oscura, espesa y desconocida hervía en su interior. Nunca había sido una persona rencorosa, más bien era demasiado blanda, demasiado complaciente. Pero ahora, esa rabia le daba fuerzas. Llamó a su trabajo para reportarse enferma y luego marcó el número de doña Elena. Bueno, la voz de su madrastra sonaba débil, con los titubeos habituales. Una actriz perfecta. Doña Elena, soy Ximena. No voy a poder ir hoy. Me siento mal. Tengo fiebre. Hubo una pausa. Entiendo, dijo Elena.
arrastrando las palabras. Cuídate. Gracias. Mañana intentaré ir. Colgó y se quedó sentada unos minutos. Inmóvil. Qué sensación tan extraña hablar con alguien sabiendo que cada una de sus palabras es una mentira. Sabiendo que detrás de esa máscara de impotencia se esconde algo oscuro y peligroso. Ximena se vistió y salió de casa. Tenía que ir a la notaría pública, la misma donde se habían tramitado los papeles de la herencia de su padre. La notaría estaba en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Ximena recordaba la dirección. Hacía 5 años había estado allí para firmar unos papeles. En ese entonces estaba en tal estado que apenas entendía lo que estaba firmando. Doña Elena estaba a su lado, hablando con el notario, entregando documentos. Ahora, Ximena lo veía todo con otros ojos. Buenos días, le dijo a la secretaria. Necesito información sobre un juicio sucesorio. El testador fue mi padre. Falleció hace 5 años. La secretaria, una joven de ojos cansados, le pidió que esperara. 10 minutos después, invitaron a Ximena a pasar a una oficina. El notario era el mismo, un hombre mayor con barba canosa y una mirada atenta. La reconoció. La recuerdo. Claro. Es usted la hija del difunto. ¿En qué puedo ayudarla? Quisiera obtener copias de los documentos del expediente de la herencia. De todos los documentos. El notario la miró con ligera sorpresa, pero no dijo nada. Le pidió su identificación y se fue a alguna parte. Regresó media hora después con una carpeta. Aquí está todo lo relacionado con la herencia de su padre. Puede revisarlo. Ximena abrió la carpeta. Las manos le temblaban de nuevo, como aquella vez en el pasillo del departamento de su madrastra. El certificado de defunción, el título de propiedad del departamento, el acta de matrimonio, los estados de cuenta bancarios y un testamento. Ximena se quedó mirando el documento. Tenía fecha de un mes antes de la muerte de su padre. Su firma estaba al final. Todo parecía oficial, legal, correcto. Empezó a leer. Yo, el abajo firmante, en pleno uso de mis facultades mentales, lego todos mis bienes, incluyendo el departamento ubicado a mi esposa, Elena Morales. Ximena lo leyó una y otra vez, y otra más. Su padre le había legado todo a Elena, todo, el departamento, los ahorros, todo lo que tenía. ¿Y ella? ¿Y su propia hija? Al final de la página había una postdata. A mi hija, Ximena, le lego la cantidad de... Y la cifra era exactamente la pequeña suma que había recibido 5 años atrás. Ximena levantó la vista hacia el notario. ¿Esta es realmente la firma de mi padre? El notario asintió. Yo personalmente di fe de este testamento. Su padre vino solo, sin su esposa. Estaba completamente lúcido y él mismo dictó el texto. Pero él me dijo que no pensaba hacer un testamento. El notario se encogió de hombros. La gente cambia de opinión, sobre todo cuando sienten que el final está cerca. Quizás no quería preocuparla. Ximena miró la firma de su padre. La caligrafía familiar, amplia, con ese rizo característico en la A de Arturo. Sin duda era su letra. No había duda. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la había desheredado? ¿Qué había hecho mal? Salió de la notaría como en una nube, caminando por la calle sin ver por dónde iba, con una sola pregunta martilleándole la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Su padre la amaba. Ella lo sabía, lo sentía. Siempre había estado de su lado, siempre la había defendido de la frialdad de Elena. Y de repente, un mes antes de morir, le entrega todo a esa mujer. Algo no cuadraba. Ximena entró en una cafetería y pidió un café que no se bebió. Se quedó sentada, con la mirada perdida, intentando ordenar sus pensamientos. El testamento era auténtico, de eso no había duda. Pero, ¿por qué lo escribió su padre? Elena no podía haberlo obligado, él había ido solo y dictado el texto. ¿O si podía? Ximena recordó los últimos meses de vida de su padre. Ya estaba enfermo entonces. El corazón le fallaba, la presión se le disparaba. Elena lo cuidaba, le preparaba la comida, le daba las medicinas, lo llevaba al médico. Ximena iba de visita de vez en cuando. Vivía en otra ciudad. Trabajaba. Lo llamaba, por supuesto, pero la mayor parte del tiempo, su padre estaba a solas con Elena. Y si ella lo había influenciado de alguna manera, lo había convencido, intimidado o envenenado con algo. Existen fármacos que afectan la voluntad de una persona, su capacidad para tomar decisiones. Ximena sacudió la cabeza. Eso ya era paranoia. No se podía acusar a alguien de algo así sin pruebas.
Pero esa misma mujer llevaba 8 meses fingiendo estar paralizada. Esa misma mujer había dicho por teléfono, recibirá lo que merece. ¿De qué más era capaz doña Elena? Ximena sacó su teléfono, abrió la grabación de la cámara y volvió a ver el momento de la llamada. Tengo los documentos. Todo. Y el testamento también. Si el testamento ya se había ejecutado hacía 5 años, ¿para qué lo quería ahora? ¿Por qué guardarlo? ¿Por qué hablar de él con tanta importancia? A menos que fuera otro testamento. El testamento de la propia doña Elena. Ximena se quedó helada. La idea era una locura, pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraba. ¿Y si Elena planeaba morir? ¿O fingir su muerte y dejar un testamento en el que todos los bienes, el departamento de su padre, sus ahorros, fueran para otra persona? ¿Pero para quién? Para la mujer con la que hablaba por teléfono. ¿Quién era esa mujer? Ximena se dio cuenta de repente de que, en todos esos años, no sabía casi nada del pasado de doña Elena. Su madrastra nunca hablaba de su familia, de su vida antes de conocer a su padre. Había llegado de Veracruz. Y eso era todo lo que Ximena sabía. Quizás era hora de remediarlo. Al día siguiente, Ximena fue a casa de su madrastra como de costumbre. Tenía que seguir actuando. Fingir que nada había cambiado. Que seguía siendo la hijastra ingenua y confiada que no sospechaba nada. Resultó más difícil de lo que pensaba. Buenos días, dijo Ximena, entrando en el dormitorio. ¿Cómo se siente? Doña Elena yacía en la cama. Inmóvil, pálida, con los ojos entrecerrados. La imagen perfecta de la enfermedad. Mejor, consiguió decir. ¿Ya te sientes bien? Sí, ya estoy bien. Solo fue un resfriado. Ximena realizó los procedimientos habituales, lavarla, darle de comer, el masaje, y todo el tiempo sintió sobre sí la mirada de su madrastra. Esa misma mirada distante, inquisitiva. Ahora entendía lo que significaba. No era indiferencia, era cálculo. Doña Elena la estaba estudiando, evaluándola, comprobando si su hijastra había descubierto algo. Ximena intentaba comportarse con naturalidad, sonreía, charlaba de trivialidades, se quejaba del clima. Un día normal, nada especial, pero por dentro, todo hervía. Cuando su madrastra se quedó dormida después de la comida, Ximena fue sigilosamente a la sala. La cámara seguía en el estante, pequeña, discreta. Comprobó la batería, le quedaba carga para unos días más. Luego empezó a buscar documentos. Elena había hablado de unos documentos. ¿Dónde podría guardarlos? Ximena abrió con cuidado los cajones de la vieja cómoda. Ropa interior. Algunos trapos. Una caja con hilos y botones. Nada interesante. El closet de la entrada. Ropa de invierno. Zapatos. Paraguas. Vacío. La vitrina de la sala. Vajilla. Manteles. Álbumes de fotos. Ximena se detuvo. Álbumes de fotos. Nunca los había mirado. A doña Elena no le gustaba que tocaran sus cosas. Pero ahora, sacó el primer álbum y lo abrió. Viejas fotos en blanco y negro. Gente que no conocía. Paisajes de mar, montañas, viñedos. Veracruz, probablemente. En una foto, una mujer joven con un vestido claro. Cabello oscuro, pómulos marcados, una mirada directa a la cámara. Ximena no reconoció a Elena al instante. Se veía completamente diferente, hermosa, viva, sonriente. A su lado, un hombre alto, de cabello claro y porte militar. En el reverso de la foto, una inscripción descolorida, Elena y Javier. 1985. Javier. ¿Quién era? Ximena pasó la página. Más fotos de Elena y el mismo hombre, en la playa, en un parque, frente a una casa blanca con techo de tejas. Parecían felices, enamorados. Y de repente, las fotos se acababan. Las siguientes páginas del álbum estaban vacías, como si alguien las hubiera arrancado o simplemente no hubiera pegado más fotos. Ximena cogió el segundo álbum. Estas fotos sí las conocía. Su padre, joven y sonriente. Su boda con Elena, modesta, con solo unos pocos invitados. Una pequeña Ximena con un vestido pomposo. Tenía 5 años entonces. Elena había insistido en que estuviera en la boda. Entre los dos álbumes había un abismo de más de 10 años. ¿Qué le había pasado a Elena entre 1985 y 1998? ¿A dónde había ido a parar aquel hombre de cabello claro? Ximena volvió a colocar los álbumes en su sitio. Las manos le temblaban ligeramente por la emoción, por el miedo a ser descubierta. Desde el dormitorio llegó un ruido. Doña Elena se había despertado. Ximena,
La llamó con voz débil. Voy, respondió Ximena, y cerró rápidamente la vitrina. El resto del día lo pasó pensando en las fotografías. ¿Quién era Javier? ¿Su esposo? ¿Su prometido? ¿Qué fue de él? ¿Murió? ¿Se separaron? Y lo más importante, ¿qué relación tenía todo eso con lo que estaba sucediendo ahora? Por la noche, al volver a casa, Ximena se sentó frente a la computadora. No sabía el apellido de soltera de Elena, su madrastra nunca se lo había dicho, pero podía intentar buscar información de otra manera. Abrió las redes sociales y empezó a buscar. Elena Morales era un nombre demasiado común, miles de resultados. Intentó añadir el año de nacimiento, 1960. Luego la posible región, Veracruz. Aún demasiados. Ximena se reclinó en la silla. Así no encontraría nada. Necesitaba otro enfoque. Recordó que su padre tenía viejas agendas. Le encantaba apuntarlo todo, teléfonos, direcciones, fechas importantes. Después de su muerte, Elena probablemente las tiró o las guardó en algún sitio. Mañana buscaría esas agendas. Pero el mañana trajo algo diferente. Ximena llegó a casa de su madrastra a la hora de siempre e inmediatamente sintió que algo no iba bien. Doña Elena estaba acostada, pero se la veía inquieta. Los ojos se movían nerviosamente y los dedos de la mano izquierda jugueteaban con el borde de la cobija. ¿Qué pasó?, preguntó Ximena, esforzándose para que su voz sonara preocupada. Nada, respondió Elena, pero su voz la delataba, incluso a través de los titubeos fingidos. Se notaba la tensión. Ximena no dijo nada. Se dedicó a sus tareas habituales, desayuno, medicinas, masaje, y solo cuando fue a tirar la basura, se dio cuenta. En el bote de la cocina había un sobre roto, un sobre blanco normal, sin sellos. Eso significaba que alguien lo había traído en persona. Ximena lo sacó con cuidado y lo alisó. No había remitente, solo el nombre del destinatario, para Elena Morales. Dentro no había nada. La carta, al parecer, ya la habían sacado. Ximena volvió a meter el sobre en el bote. El corazón le latía con fuerza. Alguien había estado aquí. Alguien había traído una carta. Y esa carta, claramente, había alterado a su madrastra. ¿Qué decía? Regresó a la habitación y miró a doña Elena. Estaba acostada con los ojos cerrados, pero se notaba que no dormía. Los párpados le temblaban. Voy a la farmacia, dijo Ximena. ¿Necesita algo? No, respondió Elena. Ve. Ximena salió, pero no fue a la farmacia. En lugar de eso, bajó al patio, se sentó en la misma banca de hacía unos días y se puso a esperar. Ni ella misma sabía qué esperaba. Era una intuición, un presentimiento. 20 minutos después, una mujer salió del edificio. Ximena no la reconoció de inmediato, solo la vio de espaldas, alta, delgada, con un abrigo oscuro, el cabello canoso recogido en un moño. Su andar era seguro, rápido, nada propio de una anciana. La mujer se dirigió a la parada del camión y Ximena, sin saber por qué, la siguió. Era una locura. Lo entendía. Seguir a una desconocida a plena luz del día, ¿qué podía ser más estúpido? Pero algo en su interior le decía que era importante. Esa mujer estaba relacionada con Elena. Quizás era ella quien había traído la carta. Quizás era con ella con quien su madrastra hablaba por teléfono. La mujer subió a un autobús. Ximena la siguió, subiendo por la puerta de atrás. Intentó mantenerse alejada para no llamar la atención. Viajaron unos 20 minutos. Luego, la mujer se bajó en las afueras de la ciudad, en una zona que Ximena apenas conocía. Edificios de departamentos viejos, árboles desnudos, un parque infantil con columpios despintados. La mujer entró en uno de los edificios. Tercera entrada. Ximena se detuvo a cierta distancia, mirando las ventanas, tratando de adivinar a qué departamento había entrado. Era inútil, todas las ventanas parecían iguales. Se quedó allí otra media hora, helándose de frío y sintiéndose como una idiota. La mujer no salía. Finalmente, Ximena se rindió. Sacó el teléfono, tomó una foto del edificio y del número de la entrada para el futuro. Luego, se fue a casa. Por la noche, revisó la grabación de la cámara y se quedó atónita. El video lo mostraba todo. Como la mujer del abrigo oscuro entraba en el departamento. Como una doña Elena sana y caminando la recibía en la entrada. Como se sentaban a la mesa en la sala y hablaban en voz alta, sin ocultarse. Ximena se puso los audífonos y subió el volumen. Todo se está complicando, decía la mujer. Su voz era áspera, desagradable. Ella sospecha algo. ¿Por qué lo dices?
La voz de doña Elena sonaba irritada. Lo siento, llevo muchos años en esto, veo estas cosas. Ha cambiado. Tonterías. No sabe nada. Ni siquiera se imagina quién es en realidad. Ximena detuvo la grabación, la rebobinó y volvió a escuchar. Ni siquiera se imagina quién es en realidad. ¿Qué significaba eso? Volvió a reproducir la grabación. Hay que actuar más rápido, decía la mujer. No esperar a febrero. No. Todo debe seguir según el plan. He esperado 30 años. Puedo esperar 3 meses más. ¿Y si se entera? Doña Elena guardó silencio y luego dijo en voz baja pero clara. Entonces se lo contaré todo yo misma. Que lo sepa. Que sepa que su madre está viva. A Ximena se le cayeron los audífonos. Madre. Su madre. Su madre había muerto hacía casi 30 años. Cuando Ximena tenía 3. Oh no. Ximena no recordaba cómo pasó la noche. Creía no haber dormido en absoluto. Se quedó sentada en la oscuridad, mirando la pared y repasando una y otra vez en su mente las palabras de doña Elena. Su madre está viva. Era imposible. Absurdo. Una locura. Su madre había muerto de neumonía cuando ella tenía 3 años. Su padre se lo había contado, no a menudo, pero lo había hecho, como su madre enfermó, como la ingresaron en el hospital, como él iba a verla todos los días con flores, y como una mañana le llamaron para decirle que todo había terminado. Ximena había visto la tumba en el panteón, en la parte vieja de la ciudad. Una simple lápida de piedra gris con un nombre y unas fechas. Ella y su padre iban allí todos los años, en el cumpleaños de su madre y en el aniversario de su muerte. Llevaban flores, permanecían en silencio y luego se iban. ¿Cómo podía su madre estar viva si tenía una tumba? Al amanecer, Ximena tomó una decisión. Iría al panteón. Hoy mismo. Ahora mismo. La mañana de octubre la recibió con una llovizna persistente. Ximena cruzó la ciudad en un autobús semivacío, mirando las calles grises por la ventana y sintiéndose la protagonista de una mala película. De esas en las que al final descubres que toda tu vida ha sido una mentira. El panteón estaba desierto. Era un día laborable y hacía mal tiempo. Ximena tardó en encontrar la sección correcta. Hacía 5 años que no venía, desde el funeral de su padre. Lo habían enterrado junto a su primera esposa. Él mismo lo había pedido. Finalmente, encontró las 2 lápidas, una al lado de la otra, la de piedra gris de su madre, y la de granito negro de su padre, más nueva, más cara. Ximena se detuvo frente a la tumba de su madre y leyó la inscripción que se sabía de memoria. Sofía Morales. 1968 a 1995, amada esposa y madre. Sofía. Así se llamaba su madre. Ximena conocía ese nombre, pero siempre había sido un sonido vacío para ella, un sonido sin rostro, sin voz, sin recuerdos. Solo el aroma de un perfume y la sensación de unas manos cálidas. Un recuerdo vago, casi inventado. Se acuclilló y pasó los dedos por la piedra fría. ¿Qué escondes? ¿Quién está realmente enterrado aquí? Y de repente, como un flash, lo recordó. Tendría unos 10 u 11 años. Oyó por casualidad una conversación de su padre por teléfono. Hablaba en voz baja, nervioso, y Ximena solo entendió fragmentos. Imposible. No debe saberlo, por su propio bien. En ese momento, pensó que hablaban de algún regalo de cumpleaños. Ingenuidad infantil. ¿Y si se trataba de otra cosa? Ximena se levantó y se sacudió las rodillas. Necesitaba información. Information real. No conjeturas y suposiciones. Sacó el teléfono. Buscó el número de la oficina del panteón y llamó. Buenos días. Quisiera obtener información sobre una sepultura. Es de mi madre. Falleció en 1995. La mujer al otro lado de la línea le pidió que esperara. Luego le dictó la dirección de la oficina y el horario de atención. Media hora después. Ximena estaba sentada en una pequeña oficina que olía a polvo de papel y a café barato. Un hombre mayor con gafas hojeaba un grueso libro de registros. A ver. 1995. ¿Cómo dice que es el apellido? Ximena le dio el apellido de soltera de su madre. El que estaba en la lápida. Un momento. El hombre recorría las líneas con el dedo. Aquí está. Inhumación del 12 de marzo de 1995. Pagada por. Entrecerró los ojos. Un ciudadano. Por su padre. A juzgar por el apellido. Se puede saber. Ximena vaciló. Sin saber cómo formular la pregunta. ¿Se puede saber si había un cuerpo? El hombre la miró. Sorprendido. ¿Cómo dice? Quiero decir, ¿fue una inhumación normal? ¿Con ataúd? ¿Con un cuerpo? Oh. Tragó saliva.
¿O es un cenotafio, una tumba simbólica? El hombre volvió a mirar el libro, pasando las páginas, murmurando algo en voz baja. «Qué extraño», dijo finalmente. «Aquí dice, urna. Fue cremación». ¿Cremación? Sí. Las cenizas están enterradas en una urna. ¿Está segura de que es su madre? A lo mejor se confunde de algo. Ximena lo miró en silencio. Tenía la mente en blanco, vacía como una casa abandonada. Cremación. Su padre nunca había hablado de cremación. Siempre decía, la enterramos. Ella siempre se había imaginado un ataúd descendiendo a la tierra, un funeral normal. Pero en realidad era una urna con cenizas, que podría contener cualquier cosa. O nada en absoluto. «Gracias», le dijo al hombre. «Me ha ayudado mucho». Salió de la oficina con las piernas rígidas y se sentó en una banca junto a la entrada, sin notar la lluvia que había arreciado y ahora caía a cántaros. ¿Qué significaba todo esto? Opción 1. Su madre realmente murió. La cremaron y enterraron sus cenizas. Algo normal. Opción 2. Su madre no murió. La cremación fue una farsa, una forma de crear una tumba sin cuerpo, una manera de hacer que todos creyeran en su muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué mentiría su padre? ¿Por qué fingir ser viudo si su esposa estaba viva? A menos que no fuera idea suya. Ximena recordó las palabras de Elena: «He esperado 30 años». 30 años. Su madre había muerto hacía 29 años. Casi 30. ¿Y si doña Elena estaba relacionada de alguna manera con la desaparición de su madre? ¿Y si eliminó a su rival, se deshizo de ella para ocupar su lugar? Pero entonces, ¿por qué su madre estaba viva? ¿Por qué Elena lo sabía? ¿Y por qué decía que Ximena pronto sabría la verdad? Nada cuadraba. Cada respuesta generaba una docena de nuevas preguntas. Ximena sacó el teléfono y marcó un número. Contestaron al tercer tono. Bueno, la voz le resultaba familiar. Tía Carmen, una vieja amiga de su padre. Eran amigos desde la universidad y, después de la muerte de su madre, tía Carmen a menudo había ayudado a cuidar de la pequeña Ximena. Tía Carmen, soy Ximena, la hija de Arturo. Ximenita. La voz se volvió más cálida. ¿Cuántos años? Niña, ¿cómo estás? Bien, gracias. Tía Carmen, necesito hablar con usted. Es importante, muy importante. Hubo una pausa. ¿Pasó algo? Yo. Ximena tomó aire. Quiero saber la verdad sobre mi mamá. Sobre cómo murió. Un largo silencio. Tan largo que Ximena pensó que se había cortado la llamada. Tía Carmen, ¿sigue ahí? La voz había cambiado. Se oía apagada. Tensa. Ximenita. Esto no es algo para hablar por teléfono. Ven a mi casa. Hoy estaré aquí. Tía Carmen vivía al otro lado de la ciudad, en un barrio antiguo de calles estrechas y patios interiores. Ximena recordaba su departamento desde la infancia. Techos altos, el parqué que crujía, el olor a pastel de manzana. Ahora no olía a pastel. Tía Carmen la recibió en la puerta, envejecida, demacrada, muy diferente a la mujer alegre de sus recuerdos infantiles. Pasa, dijo. ¿Quieres un té? Se sentaron en la cocina. Tía Carmen guardó silencio durante un buen rato, calentándose las manos con la taza. Luego empezó a hablar en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlas. Sabía que un día vendrías. Lo sabía y temía este día. ¿Qué es lo que sabe? Tía Carmen. La anciana levantó la vista. Sus ojos estaban cansados, descoloridos. Tu madre no murió. Ximenita. Se escapó. El golpe le cortó la respiración. ¿Cómo que se escapó? Simplemente se fue. Una noche. Dejó una nota y se marchó. Tú tenías 3 años. Pero papá decía. Tu padre mintió. No podía soportar la verdad. Que su esposa lo había abandonado. Que había abandonado a su hija. Inventó la historia de la enfermedad. De la muerte. Incluso hizo poner una tumba para que no la buscaras. Para que no hicieras preguntas. Ximena permaneció inmóvil. El mundo a su alrededor se derrumbaba lentamente, en silencio, como un castillo de naipes. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué se fue? Tía Carmen desvió la mirada. Eso no lo sé con certeza. Tu padre nunca me contó los detalles. Solo una vez, poco antes de morir, me dijo algo. Se detuvo. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Me dijo, cometí un error terrible. Carmen, y ahora ya es demasiado tarde para arreglar nada. Ximena regresó a casa en completa oscuridad, tanto exterior como interior. Las palabras de tía Carmen resonaban en su cabeza como una campana fúnebre. Se escapó. Su madre la había abandonado.
No había muerto, la había abandonado. Hizo las maletas, escribió una nota y se fue en la noche, dejando a su hija de 3 años durmiendo en su cuna. Podía haber algo peor. Ximena creía saber la respuesta, pero se equivocaba. En casa, lo primero que hizo fue revisar la grabación de la cámara. Durante el día no había pasado nada especial. Doña Elena había permanecido en cama, fingiendo estar enferma. Sin visitas, sin llamadas. Pero había algo más. Alrededor de las 3 de la tarde, Elena se levantó, como de costumbre, con agilidad y seguridad, y se acercó a la cómoda de la sala, la misma que Ximena ya había registrado. Abrió el cajón inferior y sacó algo de debajo de una pila de ropa. Un sobre. Ximena se inclinó hacia adelante, escudriñando la pantalla. Elena sacó una fotografía del sobre y la miró durante un largo rato. Luego, Ximena no podía creer lo que veía, se la llevó al pecho y se echó a llorar. Doña Elena estaba llorando. La misma mujer fría e insensible que en 27 años no había mostrado ni una pizca de afecto hacia su hijastra. Unos minutos después, se calmó, guardó la foto de nuevo en el sobre, lo escondió en el cajón y regresó a la cama, transformándose de nuevo en una enferma indefensa. Ximena detuvo la grabación. ¿Qué había en esa fotografía? ¿Quién aparecía en ella? Tenía que averiguarlo. A la mañana siguiente, llegó a casa de su madrastra antes de lo habitual. Dijo que le habían cambiado el horario. Doña Elena lo aceptó con calma, sin sospechas. Ximena esperó, realizando pacientemente todos los procedimientos, la comida, las medicinas. Y cuando su madrastra por fin se quedó dormida, corrió hacia la cómoda. El cajón inferior, la pila de ropa, el sobre. Las manos le temblaban tanto que apenas pudo abrirlo. Dentro había una fotografía, vieja, amarillenta, con las esquinas dobladas. En ella aparecían 2 mujeres, jóvenes, hermosas, tan parecidas como 2 gotas de agua. El mismo cabello oscuro, los mismos pómulos marcados, la misma mirada directa a la cámara. A una de ellas, Ximena la reconoció al instante, era la joven doña Elena, la misma de la foto con Javier. Y la segunda, Ximena le dio la vuelta a la fotografía. En el reverso, una inscripción descolorida, Elena y Sofía, hermanas. 1986. Sofía, el nombre de su madre. A Ximena se le cayó la foto de las manos. El mundo a su alrededor se tambaleó, se volvió borroso. Se aferró al borde de la cómoda para no caer. Doña Elena era la hermana de su madre. Su tía, su propia tía era su madrastra. Y lo había sabido todo este tiempo. 27 años sabiéndolo y callando. La encontraste. La voz sonó a sus espaldas. Ximena se giró. Doña Elena estaba de pie en el umbral del dormitorio. De pie. No acostada. Sin fingimiento. Sin la máscara de enferma. Su rostro estaba tranquilo. Casi sereno. He esperado este momento, dijo. Casi 30 años he esperado. Ximena retrocedió. Usted es su hermana. ¿Es hermana de mi madre? Sí. ¿Por qué guardó silencio? ¿Por qué nunca me lo dijo? Elena cruzó lentamente la habitación y se sentó en un sillón. Sus movimientos eran fluidos, seguros. Nada que ver con la mujer desvalida que Ximena había visto durante los últimos 8 meses. Siéntate, dijo. Es una larga historia. Ximena no se sentó. Se quedó de pie, con la espalda pegada a la cómoda, mirando a su madrastra, no, a su tía, como si fuera un fantasma. Sofía y yo éramos gemelas, comenzó Elena. Nacimos el mismo día, crecimos juntas, lo compartíamos todo. Ropa, juguetes, secretos. Incluso nos enamorábamos de los mismos chicos. Hizo una pausa. Y entonces apareció tu padre. Arturo. Lo conocimos en el verano del 87. Vino a Veracruz por trabajo. Era guapo, inteligente, divertido. Las dos nos enamoramos a primera vista. Elena cerró los ojos, como si recordara algo lejano y doloroso. Pero él eligió a Sofía. A ella, no a mí. Se casaron 6 meses después y se fueron al norte, donde él trabajaba. Y yo me quedé. Javier, dijo Ximena de repente. El hombre de la foto. ¿Quién era? Elena se sobresaltó. También encontraste eso. Javier era mi esposo. Nos casamos en el 85. Antes de que apareciera tu padre. Era militar. Un buen hombre. Pero yo nunca lo amé. No de verdad. ¿Qué fue de él? Murió en diciembre del 88. Durante el terremoto. Su unidad fue enviada para ayudar a las víctimas y... No terminó la frase. Ximena guardó silencio.
La historia encajaba en su cabeza como un mosaico, pieza por pieza. Después de la muerte de Javier, me quedé sola, continuó Elena, sin hijos, sin familia. Solo mi hermana, lejos, con su esposo y su pequeña hija. Fui a visitarlos cuando cumpliste 1 año. Miró a Ximena, y en sus ojos había algo extraño. No era frialdad ni cálculo. Era algo parecido al dolor. Vi su vida, su familia feliz. Arturo miraba a Sofía con tanto amor. Y yo la odié. Odié a mi propia hermana. Usted le hizo algo a mi mamá, la voz de Ximena tembló. Usted la obligó a irse. Elena negó con la cabeza. No. Sofía se fue por su cuenta. Pero, vaciló. Yo la ayudé a tomar esa decisión. ¿Qué quiere decir? Le conté la verdad. Una verdad que ella no quería saber. ¿Qué verdad? Elena guardó un largo silencio y luego habló despacio. Con dificultad, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Tu padre, Arturo, no era el hombre que aparentaba ser. Antes de Sofía, tuvo otra familia, una esposa, un hijo. Los abandonó. Igual que Sofía te abandonó a ti. Ximena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso no es verdad. Es verdad. Tienes un hermano, Ximena. Un hermano mayor. Ahora tiene 42 años. Vive en otra ciudad y no tiene ni idea de que existes. No. Cuando Sofía se enteró de esto por mí, no pudo perdonar a Arturo. No podía vivir con un hombre que resultó ser un mentiroso. Y se fue. Elena se levantó y se acercó a la ventana. Pensé que después de que ella se fuera, Arturo volvería con su primera familia o se quedaría solo. Yo no planeé. Se interrumpió. Pero me llamó 1 año después de que Sofía desapareciera. Dijo que no podía solo, que necesitaba ayuda con la niña. Contigo. Se giró. Y yo vine a ayudar. ¿Y después? Después me quedé. Se casó con él, susurró Ximena. Con el hombre al que amaba su hermana. Sí. Y me odié por ello cada día. Cada día durante 27 años. Elena se acercó a ella, deteniéndose a un paso. Me preguntabas por qué era tan fría contigo, por qué nunca pude quererte como a una hija. Esta es la respuesta. Cada vez que te miraba, veía a Sofía. Veía a la hermana a la que traicioné. Veía mi propio crimen. Extendió la mano, como si quisiera tocar el rostro de Ximena. Pero se detuvo. Te pareces tanto a ella. Tanto, que a veces me duele mirarte. Ximena estaba de pie en medio de la habitación, incapaz de moverse. Demasiada información en un solo día. Demasiada verdad después de toda una vida de mentiras. Esa mujer, dijo finalmente. La mujer del abrigo oscuro que venía a visitarla. ¿Quién es? Doña Elena se volvió hacia la ventana. Guardó silencio un largo rato y luego pronunció en voz baja, casi en un susurro. Es Sofía, tu madre. Ximena sintió que las piernas le flaqueaban. Logró agarrarse al respaldo de una silla, pero aún así casi se cae. Mamá, ¿está viva? ¿Está aquí? Sí. Regresó hace 3 meses. Me encontró. Dijo que quería verte. 3 meses. Ximena se ahogó. Usted lo supo durante 3 meses y guardó silencio. Elena se giró. Su rostro tenía una extraña expresión. Una mezcla de culpa, dolor y algo parecido a la esperanza. No podía simplemente decirte, tu madre está viva y quiere verte. No me habrías creído. O me habrías creído y nos habrías odiado a las dos. Necesitaba tiempo. Necesitaba prepararte. ¿Prepararme? Ximena soltó una risa amarga. Fingir estar paralizada. ¿Obligarme a cuidarla? ¿A eso le llama preparación? Sí, asintió Elena. Exactamente. Fue hacia el sofá y se sentó. Por primera vez en todo este tiempo, parecía realmente cansada, realmente vieja. Tenía que explicarte algo, Ximena. Algo importante. Hizo una pausa. Realmente estuve enferma. El derrame fue real, pero me recuperé más rápido de lo que aparentaba. Mucho más rápido. ¿Para qué? Porque necesitaba tiempo. Tiempo a tu lado. Tiempo para entender si estabas lista para saber la verdad. Y tiempo para... La voz de Elena se quebró. Para pedirte perdón. Ximena la miraba, sin entender. ¿Perdón por qué? Por todo. Por 27 años de frialdad. Por haberte quitado a tu madre. Por haber destruido a tu familia por mi propia envidia. Elena se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros se sacudieron. Amé a Arturo. Lo amé toda mi vida. Y cuando Sofía se fue, obtuve lo que había soñado. Pero no me trajo la felicidad. Ni un solo día de felicidad en todos estos años.
porque sabía que había robado la vida de otra persona, el esposo de otra persona, el hijo de otra persona. Levantó la cabeza y miró a Ximena con los ojos húmedos de lágrimas. No me eras una extraña, Ximena. Nunca. Eres la hija de mi hermana, mi propia sangre. Y te quise a mi manera. De forma torcida, equivocada, pero te quise. Simplemente no supe cómo demostrarlo. Ximena guardó silencio. Algo se le oprimía en el pecho. Doloroso. Apretado. Insoportable. Cuando Sofía regresó, continuó Elena. Me contó su historia. Todos estos años vivió en el sur, con parientes lejanos. Trabajó. Intentó olvidar, pero no pudo. Cada día pensaba en ti. Cada día se arrepentía de haberse ido. Entonces, ¿por qué no volvió antes? Tenía miedo. Miedo de que la odiaras, de que Arturo no la dejara ni acercarse, de que ya fuera demasiado tarde. Elena se levantó, fue a la cómoda y abrió el cajón superior, el que Ximena no se había molestado en revisar. Sacó un sobre grueso. Toma, se lo tendió a Ximena. Estos son los documentos de los que oíste hablar. El testamento. Mi testamento. Lo he puesto todo a tu nombre, el departamento, los ahorros, todo lo que hay. Ximena no tomó el sobre. No quiero su dinero. No es mi dinero. Es el dinero de tu padre, su departamento. Por derecho, todo esto debería haber sido tuyo. Pero él. Elena se interrumpió. Él cometió un error. Yo lo convencí de que hiciera el testamento a mi favor. Le dije que así sería mejor, que yo cuidaría de ti después de su muerte. Sonrió con amargura. Vaya forma de cuidar. 8 meses obligándote a atenderme. Ximena finalmente tomó el sobre. Le temblaban las manos. ¿Qué significaba? Recibirá lo que merece. Oí cómo se lo decía por teléfono. Elena la miró y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa débil, triste, pero una sonrisa al fin. Te mereces la verdad. Ximena. Te mereces saber quién eres y de dónde vienes. Te mereces conocer a tu madre. Te mereces una familia de verdad. Hizo una pausa. Y te mereces la herencia de tu padre. Lo que él debería haberte dejado desde el principio. Sonó el timbre. Ximena se sobresaltó. Elena asintió en dirección a la entrada. Es ella. La llamé esta mañana mientras venías para acá. Le dije que hoy era el día. Ximena se quedó quieta. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que iba a estallar. Detrás de esa puerta estaba su madre. La mujer a la que había creído muerta durante casi 30 años. La mujer que la había abandonado y que se había arrepentido todos esos años. Anda, dijo Elena suavemente. Abre. Ximena dio un paso. Luego otro. El pasillo le pareció infinitamente largo. Abrió la puerta. En el umbral estaba la mujer del abrigo oscuro. El cabello canoso recogido en un moño. Los pómulos marcados. Una mirada directa. Tan familiar. Como si Ximena la viera todos los días en el espejo. Hola. Hijita, dijo Sofía. La voz le temblaba. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Perdóname. Por favor. Perdóname. Ximena la miró. A esa mujer extraña, desconocida, que era su madre. La miró y no supo qué sentir, rabia, dolor, alegría, todo a la vez. Y nada. No sé si podré perdonarte, dijo finalmente. No sé si algún día podré entenderlo. Sofía asintió. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro. No te pido que lo entiendas. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad para explicarlo todo. Ximena guardó silencio un largo rato. Luego se hizo a un lado, dejando libre el paso. Pasen las dos. Estaban las 3 sentadas en la cocina. 3 mujeres unidas por la sangre, el dolor y 30 años de mentiras. Bebían un té cuyo sabor nadie notaba. Hablaban, al principio con cautela, luego con más libertad. Sofía le contó sobre su vida, sobre los años de soledad, sobre su trabajo en un pequeño taller de costura, sobre los sueños en los que veía una y otra vez a su pequeña hija. Elena callaba, escuchaba, y de vez en cuando se secaba una lágrima. Ximena hacía preguntas, muchas preguntas sobre el pasado, sobre los motivos, sobre lo que vendría después. Cuando empezó a oscurecer, se dio cuenta de repente de que la rabia se había ido. No del todo, en algún lugar profundo aún quedaba una brasa de resentimiento, pero la furia aguda y ardiente se había disuelto. Solo quedaba el cansancio y una extraña y nueva sensación, como si por fin hubiera vuelto a casa después de un viaje muy, muy largo. Tengo un hermano, dijo de repente. Ustedes dijeron que papá tenía un hijo de su primer matrimonio.
Elena asintió. Sí, se llama Mateo. Vive lejos de aquí. Yo puedo darte su dirección. Si quieres. Ximena lo pensó. Otro pariente desconocido. Otra rama del árbol genealógico de la que no sabía nada. Después, dijo. Primero necesito asimilar todo esto. Sofía le tocó la mano con delicadeza. Tenemos tiempo. Hijita. Ahora tenemos tiempo. Ximena miró a su madre. A esa mujer extraña y desconocida con ojos familiares. Luego miró a Elena. A la madrastra que resultó ser su tía. A las dos hermanas separadas por la envidia y el amor por un mismo hombre. Sí, dijo. Tenemos tiempo. Afuera empezaba a llover de nuevo. Octubre terminaba. Una nueva vida comenzaba. Ximena no sabía qué le depararía esa vida. No sabía si podría perdonar a su madre, a Elena, a su padre, que le había mentido durante tantos años. Pero sabía una cosa, ya no estaba sola. Y eso era lo más importante. Y aquí termina nuestra historia. Agradezco a todos los que han escuchado hasta la última palabra. Escriban en los comentarios si ustedes podrían perdonar. Suscríbanse para no perderse nuevos relatos. Hasta la próxima.